Coffee Time, pero antes de Chila. Hola, somos Andrés y Seila y hoy estamos aquí con The Unboxing Podcast y el tema que vamos a hablar hoy es un tema que nos apasiona y es mentalidad de crecimiento. Sí, la verdad es que es un tema que si hubiese una conversación que es importante, que afecta a todo lo demás, yo creo que es esta. Porque hay muchas cosas que se pueden ver online sobre cómo hacer algo. Sí. Cómo hacer esto, cómo hacer métodos, cómo hacer cosas, pero la mentalidad es lo que va a afectar todas las áreas de nuestras vidas. Ya. Entonces este tema os va a encantar, es un tema que nos apasiona y os invitamos a quedaros con nosotros un rato en esta conversación. Todo este tema del que vamos a hablar y el nombre que se acuña a la mentalidad de crecimiento o una mentalidad fija viene del libro de la doctora Carol Dweck. Luego lo podemos poner los Mindset, la actitud del éxito. Y básicamente ella es la que acuñó este término hay dos tipos de mentalidades. La mentalidad básicas, la mentalidad de crecimiento, la mentalidad fija. Sí. Entonces, ¿cómo lo describirías tú así brevemente para empezar? Creo que la mentalidad de crecimiento es la mentalidad en la que, como dice la palabra, tú no pares de crecer todo el tiempo. Es algo que no estás fijo, estancado en un sitio, sino que te vas desarrollando. Y la mentalidad fija es que en inglés se llama fixed mindset, right? Y growth mindset. Pero creo que es muy buena la traducción porque la mentalidad fija es la que tú en algún momento de tu vida has dejado de crecer y te has quedado en ese nivel, en ese lugar. Entonces como fix, ¿no? Te has quedado fijo allí. Y todos los eventos o situaciones que sucedan en tu vida, a partir de ahí, no te van a ayudar a seguir creciendo, desarrollándote como persona, porque ya has predeterminado tu mente a quedarte en ese sitio. Yo lo describiría así. Hombre, el libro explica muchísimo más. Sí, el libro es muy recomendable. Que es una lectura que creo que este año incluso la podemos releer. Es que la tenemos en inglés, ahora lo tenemos en español. Ahora tenemos en español. Pero creo que es una muy buena lectura porque te hace cuestionarte a ti qué tipo de mentalidad tengo. Sí. Y por eso creo que una de las cosas más claras para ver una mentalidad, porque una mentalidad no es algo físico que lo veas, Sí. pero una de las cosas más claras es cómo habla una persona, cómo hablamos. Entonces, eso es algo de lo que me gustaría hablar. Tu lenguaje. Sí, el lenguaje. No estamos hablando de inglés, de español, de alemán, estamos hablando de un idioma como intrínseco a tu mentalidad. Sí. Un idioma en por el cual te puedes expresar, que va a estar siempre influenciado por tu mentalidad. Sí, es cierto. Inconsciente o conscientemente sale, ¿no? Sale de nosotros. Claro. Por eso creo que es algo que vale mucho la pena de seguir creciendo y seguir dándole forma a tu mentalidad. Y no hay límite de edad para seguir creciendo. Es algo que está en constante desarrollo. Y además yo creo que también, si piensas en nuestra sociedad, en esos constantes mensajes de no, tú no puedes hacer esto, o incluso en los chavales, los jóvenes, los niños. Ayer mismo estábamos en el parque y hubo un momento en el que nuestra hija tiene 3 años y es una escaladora nata. Desde el añito está escalando. Y había otro niño intentando cruzar por donde ella ya había subido y bajado como 5 veces. Y el otro niño lo pasó así muy difícil, debían tener más o menos la misma edad. La madre ayudándole y tal. Cuando llega al otro lado, empieza a decirle mensajes súper negativos, como no lo va a saber hacer, mira mamá, no lo hace bien, porque ella lo hacía a su estilo. Y ya desde pequeños ya tienen esos mensajes. Y yo estaba pensando, madre mía, no tienen ni 4 años y ya se están desanimando, ¿no? Y es también algo de lo que habla la autora, porque habla en las escuelas, ¿no? Hacen experimentos con diferentes grupos de niños. Y eso es lo que ven, los niños que tenían la mentalidad de, bueno, si no lo consigo, lo intento otra vez. Claro. Y había otros niños que decían, no, es que no sé, es que yo soy malo, esto no soy capaz. Claro, una de las cosas que marcan mucho este tipo de mentalidades, las diferencias que hay en estas mentalidades de fija y de crecimiento, es justo eso. La mentalidad fija, si no intento nada, no pierdo nada, ¿verdad? Y la mentalidad de crecimiento, si no intento nada, no gano nada. Exacto. Es como una forma también de ver el éxito del desafío. fracaso. Claro, el desafío. ¿Cómo ves el éxito del fracaso? Exacto. ¿Verdad? Y yo creo que también esa parte de si no intento nada, no me arriesgo nada, es como que te quedas entonces enganchado a ese no voy a intentar tener otro éxito
porque aquí ya estoy bien y así no demuestro nada que hay algo que no sé. Y justo es todo lo contrario, la mentalidad de crecimiento. Reconozco que hay algo que no sé o que puedo aprender o que puedo mejorar para seguir yendo hacia adelante, ¿no? Seguir luchando, aprendiendo, creciendo, ¿no? Fíjate qué interesante con lo que estabas diciendo con la infancia, que yo me he dado cuenta incluso que la mentalidad que tenemos nosotros, cómo puede afectar a la siguiente generación. Claro. Porque al principio de tener a nuestra hija, me acuerdo que nosotros empezamos a enseñarle en hablar bueno, hablamos con ella en español, todo nuestro círculo de amistades es en inglés, y el sitio donde ella estaba creciendo, la guardería, es en alemán. Entonces habían 3 idiomas constantes Sí, en todos los que los ella días. estaba, pues, en ese ambiente. Y me acuerdo tantas veces que gente venía y nos decía, amigos, oye, no se va a confundir, no va a ser muy difícil para ella, no va a ser Demasiado. es demasiado, La palabra demasiado. demasiado, ¿ves? Entonces te das cuenta cómo esa gente está hablando, refleja mucho ya su mentalidad. Y en ese momento me acuerdo que nosotros empezamos a pensar, por lo menos yo empecé a pensar, tengo que asegurarme de que no esté yo frenando su crecimiento Ujú. por mi mentalidad. Exacto, porque la capacidad la tienen, ¿no? Exacto. Está absolutamente demostrado, ¿no? La capacidad de Entonces los niños de fue aprender. casi como una decisión consciente de decir, voy a levantar Barrera. esa barrera de mi mentalidad para no limitarla con lo que yo pienso que yo puedo hacer o yo no puedo hacer. Porque ellos tienen mucha más capacidad que nosotros en esa edad de desarrollo del cerebro. Claro. Entonces, Y todo eso está demostrado, que no es que no lo inventemos exacto. nosotros. Fíjate, un par de años después, y ahora ves cómo está hablando perfectamente, puede tener conversaciones en inglés, en español y en alemán, lo entiende. A lo mejor no está hablando, pero lo puede entender. Y imagínate si hubiera sido el caso contrario, el estar frenando nosotros pensando, "Joder, es que va a ser muy complicado para ella, es que va a ser muy difícil". Por eso me gusta mucho la parte de cuestionarnos a nosotros mismos, que Sí. podemos estar en crecimiento con nuestra mentalidad constantemente. Sí, sí. Y ahora mismo que has dicho esa palabra, es que, estaba pensando en el lenguaje que nos delata, ¿no? Cuando tenemos esa mentalidad fija, es que, es que, Claro. excusas. Yo creo que si te grabas a ti mismo y te pones a... ¿Cuántas veces al día dices, es que, Claro, las excusas creo que es un factor muy importante que delatan la mentalidad que tienes. Buscar siempre una excusa para algo que has hecho. Exactamente. ¿Y por qué? Yo creo que cuando buscas una excusa, estás buscando como quitarte la responsabilidad, Sí, ¿no? Cargarle la responsabilidad a otra cosa o circunstancia o persona. claro. Y creo que todo eso está todo conectado. El tomar responsabilidad, las excusas, echar la culpa. Culpar, sí. Creo que en ese momento tú te pones tu límite, tu barrera de decir, por ejemplo, llegas tarde a un sitio, llegas tarde a una reunión, a un meeting, algo de trabajo, y lo primero que sale de tu boca es, ay, no puedo llegar antes porque esto y esto, porque había mucho tráfico, porque había esto, porque... Pero si te das cuenta, conforme estás hablando, todas las excusas que están poniendo tienen una solución si tú te hubieras propuesto encontrar una solución a ese problema que dices tú que es de llegar tarde. Al Claro. final da igual si llegas tarde o no. Bueno, no da igual, pero tú puedes decir, oye, mira, he llegado tarde, lo siento. Ya Claro, está. tu actitud, right? Claro, esta actitud es lo que delata la forma que tienes de hablar, lo que hay en tu mente, tu mentalidad, tu mindset. Y por eso me gusta mucho este tema, porque la mentalidad va a funcionar en cualquier escenario. Exactamente. No Da es igual solo donde- para líderes o... Exacto. No, 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 no. Va a afectarte a tu familia, Tus relaciones. cómo educas a tus hijos, a tu trabajo, Sí, sí. tus amigos, va a afectar todo. Y da igual el país en el que estés, da igual la situación en la que te encuentres, si tienes mucho dinero en el banco, si no tienes dinero en el banco, da exactamente igual. Por eso me hace mucha gracia de que cuando buscas algo, siempre tendemos a buscar el método. Sí, sí. ¿Cómo hacer esto? 5 pasos para... Para el éxito. Sí, sí. 3 pasos se puede ser, o 10 claves para esto. Pero al final no se trata tanto del método. El método seguramente aplicas cualquiera de los métodos y funcionan. Pero la mentalidad es lo que te va a hacer seguir funcionando incluso cuando el método no funcione más. Claro.
Porque hay veces que los métodos tienen fecha de caducidad, ¿verdad? Claro, hay métodos que funcionaban durante una época y ya dejan de funcionar. Exacto. Pero si tienes una mentalidad de crecimiento, vas a saber cómo seguir adaptando. Cómo dar el salto, ¿no? Porque sabes cuál es el objetivo final. No es simplemente el método, no era el objetivo, el método era una parte de conseguir algo. Claro, Y la mentalidad te ayuda siempre a conectar dónde estás con tus objetivos. claro, hacia dónde quieres ir. Una de las cosas que también me parecen muy bonitas de esta mentalidad es el hambre de aprender, tener constantemente hambre de aprender y saber reconocer que no lo sabes todo, ¿no? O sea, también es como un poco, viene desde un punto de vista de la humildad. No lo sé todo, reconozco que no lo sé todo y por eso me gusta aprender, quiero seguir aprendiendo. Porque siempre hay algo más en lo que tú puedes mejorar o crecer y creo que eso también te quita las limitaciones, ¿no? No para llegar a un nivel de que te alaben o te reconozcan, sino por el simple hecho de que tú a ti mismo te veas que eres capaz de más y Sí. tener ese hambre o ese deseo de seguir creciendo. Y creo que es algo súper sano también. Creo que justo eso es el primer paso para seguir creciendo en tu mentalidad. Porque si tú no aceptas que puedes mejorar, o si tú no tienes ese deseo de mejorar por diseño, Claro, porque ¿para qué si estamos cómodos así? claro. Y ahí te das cuenta también, ¿cuántas veces has escuchado eso de, yo es que soy así? Sí. Y especialmente en la mentalidad española, Claro. yo creo que como tenemos el buen tiempo suficiente para estar cómodos, ¿para qué? No, pero es que muchas veces recibes una crítica o alguien te dice algo o de cómo has dicho algo en el trabajo o lo que sea, y en vez de reflexionar, Ah, ya. lo que hace tu mentalidad es justificar. Claro. Entonces tú lo has... O defenderte, o Claro. justificar o defenderte directamente. Te sientes como atacado, en lugar de, bueno, pues gracias por la información. Esto es algo en lo que me gustaría trabajar o me gustaría aprender de ello. Exacto, y sin embargo, yo es que soy así, ¿qué puedo hacer con eso? Ah, vale. Pues yo es que soy también de esta otra manera. Entonces, ¿qué? Claro, es como un camino sin salida. Claro. Entonces, darnos cuenta, es que el problema de esto, Sheila, también es que una vez que aprendes esto, ya nunca puedes dejar de escuchar. Ya lo ves en todas partes. Incluso se convierte nuestra relación. Algunas veces incluso ha influenciado eso de, escúchate, no estás más que poniendo excusas. Y a veces es frustrante, pero es importante darnos cuenta de que la alternativa a una mentalidad de crecimiento es quedarnos estancados en un Claro, claro. Y así creo que como muchas relaciones también se destruyen, que uno sigue creciendo y el otro se queda estancado. Sí, Entonces es mejor seguir los dos, ayudarnos claro. a seguir creciendo. Pero todo empieza con lo que decías tú, uno mismo diciendo, yo quiero seguir aprendiendo, tengo la humildad suficiente. Exacto, es como también una autocrítica, una reflexión personal, un saber dónde estoy y saber que ese no es el fin, Claro. porque esa es la otra mentalidad. Aquí es donde estoy y aquí me quedo. Entonces, justo este libro es súper interesante porque es todo lo contrario. O sea, cualquier persona con esfuerzo y práctica puede alcanzar lo que se proponga, ¿no? Y se llama la actitud del éxito, ¿verdad? Mindset, la actitud En español. En español. Pero esa palabra éxito también se ha utilizado muchas veces mal, solamente conectada con las finanzas. Sí, Pero al final el éxito es mucho más que eso. claro. El éxito se puede ver diferente en diferentes personas. Sí, y el éxito también a veces es uno de los mayores tests que puedes pasar, ¿no? ¿Qué pasa con tu vida cuando tienes éxito? Claro. Es muy interesante porque muchas personas pueden tener éxito en lo que tú dices a nivel de su carrera o sus finanzas, pero ¿qué pasa con su vida familiar o sus relaciones? Claro. No creo que esa parte del éxito sea tan hablada o no se... Es muy triste, ¿no? Especialmente cuando uno llega al final de su vida, mirar hacia atrás y ver dónde has tenido éxito y dónde... Y hay muchísimas historias de personas famosas que llegan al final de su vida y dicen, Claro, pero porque en esta sociedad lo conectamos todo a cómo estoy yo financieramente, va a marcar mucho mi éxito. Y no sé, yo veo una madre que ha conseguido sacar adelante una familia. Eso ya es un éxito de por sí, ¿sabes? Aparte de cuánto tengas en el banco, Sí. incluso atletas que a lo mejor nunca hemos escuchado de ellos, pero se han esforzado y han conseguido lo máximo que han podido, ya es un éxito. Aunque, vale, no has conseguido el récord mundial, pero si has conseguido lo máximo que podías conseguir, con tu actitud, Claro. crecimiento,
eso lo vas a poder aplicar en muchas otras cosas. Entonces, para mí el éxito, en cuanto se refiere a la mentalidad, es algo que va a influenciar todo lo que haces. Sí. Porque es tu mentalidad. Tú no te puedes dividir en varias personas. En el trabajo soy así y en casa soy así. Y si lo haces, mal rollo. Un esquizofrénico. Pero muchas veces encontramos eso. Esta persona, ¿cómo Sí. puede ser? Que en el trabajo funcione tan bien y luego sea socialmente completamente... O no eso, o que en la familia le preguntas a sus hijos si le odian, pero el trabajo todos le quieren. ¿Sabes? Y creo que está conectado a eso, esa duplicidad de aprender un método que me funciona aquí, pero no cambiarme, como seguir creciendo yo como persona. Hay una frase que me gusta mucho de Jim Rohn, que creo que él todo lo que hace es sobre mentalidad y mindset. Pero él dice algo así como, tienes que trabajar en ti más de lo que trabajas en tu trabajo. Y tiene mucho sentido porque en cuanto trabajas en ti mismo, Sí, vas a poder funcionar mejor en tu trabajo. claro. Vas a poder funcionar mejor en todos los sitios donde estés. Es la mayor inversión, ¿no? Pero si solamente estamos enfocados en cómo trabajar en nuestra carrera, en nuestro trabajo, sin trabajar en nosotros mismos, estamos otra vez en la misma cosa, de aprender el método, pero no aprender a desarrollarnos nosotros. Porque cuando el trabajo ya no está allí, ¿qué te queda? Claro. Cuando esto ya no está allí, ¿qué te queda? Pero si has conseguido cultivar esa mentalidad, vas a buscar una manera de salir adelante siempre. Y ahora que diciendo cultivar, ¿no? Porque cultivar es algo tan que podemos entender, cultivar unos tomates, algo que crezca. ¿Qué crees tú que sería una buena forma de cultivar esa mentalidad de crecimiento? ¿Puedes salir de una mentalidad de fija? ¿Cómo se sale de ahí? ¿Cómo te das cuenta? Que incluso quizás para nosotros mismos, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que nos ayuda a nosotros para salir de tener una mentalidad fija a una mentalidad de crecimiento? ¿Qué preguntas o qué ejercicios? Yo creo lo que estabas diciendo tú antes, al principio empezar con esa parte de quiero crecer. ¿Sabes? Reconocer eso. Yo quiero ponerme en una estación de crecimiento. Porque sabemos que el crecimiento, incluso cuando vas al gimnasio, ¿no? Pues los músculos crecen, pero durante ese periodo no es lo más satisfactorio. Satisfactorio viene después. Pero en ese momento de tensión, Sí, crecimiento, entonces, claro, nuestra naturaleza siempre va hacia la comodidad. sí. Pero el ponerte deliberadamente, decir, yo quiero ponerme en una situación de crecimiento. Quiero ponerme en una atmósfera en la que vaya a seguir creciendo. ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué estoy mirando? Son cosas que tú conscientemente puedes cambiar para ponerte en crecimiento. Pero si quiero crecer, pero luego sigo escuchando lo que siempre escucho, veo lo que siempre veo, me rodeo con... Entonces, el crecimiento siempre está conectado a cambio. ¿Qué puedo cambiar? Bueno. ¿Qué puedo cambiar que me va a hacer algo diferente de lo que decíamos la semana pasada, verdad? Que si no cambias nada de lo que has hecho los últimos 5 años, sigues haciendo exactamente lo mismo. Porque vas a esperar un resultado diferente. Claro. Entonces yo creo que eso es una parte. El deseo, ¿no? Tener un deseo. Un deseo. Y otra parte interesante también yo creo que es escucharte a ti mismo. Como esa especie de voz interior de decir, ¿por qué he dicho esto? ¿Sabes? O el reflexionar en por qué. Pues yo me acuerdo de situaciones mías propias en las que yo he llegado a poner tantas excusas que al final era ridículo. Y yo tuve que confrontarme a mí mismo y decir, espera un momento, estoy poniendo tantas excusas que al final ya no quedan culpables aquí para echar la culpa. Es mi propia culpa. Entonces, si puedo cambiar eso, puedo crecer. Pero eso es a lo que me refiero con escucharte a ti mismo. De, ¿qué es lo De que sale aprender Exacto. ¿no? A identificar esas cosas. ¿Qué sale por mi boca? Lo primero que sale cuando me dan una crítica. Incluso en el trabajo. Sí, tomas responsabilidad por ello, lo consideras, lo rechazas completamente, te ofendes. Exacto. Muy interesante. Incluso aunque no esté de acuerdo. Pero el escucharlo sin ofenderme ya es un paso, el escucharlo y Lo reflexionar. ignoras completamente. Pues sí, y eso es lo que yo creo que se puede hacer conscientemente, un ejercicio de, voy a intentar, incluso ahora mismo que estamos empezando el año este 2025, un año nuevo, de decir,
qué ejercicios puedo hacer, porque mucha gente tiene objetivos financieros, objetivos nosotros mismos, físicos, de cómo estar en mejor forma. Sí. Pero, ¿qué objetivos nos marcamos de mentalidad? Y esto creo que es una parte que yo creo que veo muy poco. Se habla muy poco de eso, porque creo que eso va a afectar tanto todo lo demás, Sí. le va a dar sentido a todas las áreas de tu vida, el tener esa mentalidad de seguir creciendo. Sí. Y no sé qué cosas, por ejemplo, para ti te han servido de... Estaba pensando en el libro de John Maxwell, Las 15 leyes de crecimiento, porque recuerdo llegamos a un punto en nuestros equipos que llegamos como a un nivel que dimos contra un techo invisible, ¿no? Y da igual lo que probáramos, nada estaba funcionando, nada funcionaba, seguíamos sin crecer, nos faltaban líderes y era como para romper ese techo, ese límite de crecimiento, tenemos que hacer algo diferente, ¿no? Justo lo que tú estás haciendo por diseño. Y en este libro de Maxwell habla de 15 leyes de crecimiento. Porque ya que estamos hablando de una mentalidad de crecimiento, creo que este me ayudó a mí muchísimo también, porque todo es, la primera ley es by design, es por diseño. Claro. No pasa, simplemente, exacto, lo que te has dicho antes. Claro. No simplemente de un día al otro va a pasar, no, tiene que ser por diseño. Entonces, ahí te lleva a través de una serie de cosas que te hacen preguntarte, y es muy práctico, al final siempre tienes reflexiones al final de cada capítulo. Y me acuerdo que yo hice un resumen de todo esto antes de que existiera ChatGPT para todo nuestro equipo. Y creo que esto ha sido, por ejemplo, para nosotros algo que nos ayuda muchísimo, ¿no? Libros como este, que de verdad te lo ponen con los puntos en las IES. Sí, sí. Esa es la cosa, que ya hay gente que ha ido a través de esto. Claro, no te lo tienes que inventar tú. Pero a veces un empujoncito así bueno, prueba esto, vamos a esos cambios, ¿no? No tiene que ser un cambio que dé la vuelta a la tortilla, pero quizás son en las pequeñas cosas, quizás son en los hábitos, Sí. quizás son exactamente en el lenguaje, en la forma en la que hablamos, cómo nos hablamos los unos a los otros, cómo podemos quizás reconocer pequeños éxitos, algo que hemos avanzado. Porque si es lo contrario, constantemente no alcanzamos, no llegamos, no todo negativo, no hay ningún tipo de refuerzo positivo. Y eso tampoco ayuda a ningún equipo. Los equipos se quedan como... Nadie quiere estar en un equipo que está siempre perdiendo. Exactamente. Si tú estás en un equipo de fútbol constantemente perdiendo, no me acuerdo en qué mundial era, pero me encantó el equipo de Islandia. Creo que sí. Los fans de Islandia estaban en la final y su equipo estaba perdiendo, pero esta gente no perdía ninguna oportunidad para animar, para chillar, para levantarse, hacer la ola. Me encantaba eso porque te das cuenta que si tú tienes esa mentalidad de, venga, vamos a por ello, y tú, digamos que impregnas a tu equipo con esa mentalidad, que no hay nada que te pare. A lo mejor ese año no lo consiguieron, pero ¿qué pasa el año siguiente? ¿Qué pasa el año siguiente? Empezaban a entrenar. Claro, tú piensas en España, en países así que tenemos buen tiempo y los chavales están jugando en los campos de fútbol al aire libre todo el día. Allí no lo tenían eso. Entonces leímos un poco de la historia y empezaron a crear más campos cubiertos para que los niños pudieran practicar, para invertir en la siguiente generación. O sea, ya pensando mucho más allá del presente, de ahora, ¿no? Pero fíjate qué tipo de mentalidad también eso, ¿verdad? De el ver la dificultad no como algo que ya termina ¿Te frena? esto, te frena, sino como cómo podemos buscar otra solución. Claro. Una solución Creatividad, ¿no? Vuelve a la creatividad. Sí. Entonces, para mí ese concepto de buscar siempre una solución, no importa el problema, creo Sí. que está muy marcado por la mentalidad. Y te das cuenta que hay gente que lo tiene y cuando ves a alguien hablando, a alguien que tiene ideas, dices, me gusta lo que él Ya te tiene. atrae, ¿no? Es lo que dices tú, contagioso. Sí. Pero no se trata de su método, se trata de su mentalidad, Qué que bueno. lo que les atrae. Porque a esa persona la sacas de esa empresa. No importa dónde estés, la cuenta va a funcionar Va a igual. funcionar igual. Es verdad, porque además esta es una de las cosas que nos dimos cuenta también haciendo algunos talleres de equipo que hicimos con el Volkswagen Innovation Hub. Sí. Y recuerdo que una de las cosas que nos estaban diciendo, porque pudimos entrevistarles, y una de las cosas que nos decían es que hoy en día, especialmente cuando se trata de creatividad o este tipo de centros de innovación, no están buscando la estrella
top one con los mayores, mejor currículum del mundo. No. Lo que están buscando es una mentalidad diferente. Sabes trabajar en equipo, Claro. sabes colaborar. Son cosas que son soft skills que a lo mejor no resaltan en tu currículum, pero es tan importante como todo lo demás. Pero fíjate, para trabajar bien en un equipo necesitas tener varias, lo que dices tú, soft skills, que son en conjunto con otras personas, que no se desarrollan solamente basadas en tu capacidad de ser muy bueno en algo, Claro. que tienes que considerar otras ideas, De hacer hecho, bien crítica. si soy sincera, la gente que era muy, muy, muy buena en algo siempre ha sido la más difícil de trabajar con ellos. Porque, exactamente, muy difícil de reconocer a cualquier crítica, si no coges su idea se ofenden. Es como, ok, ¿qué pasa si lo abrimos No, pero a eso su es grupo? justo lo que nos dijeron en Sí. Volkswagen, centro de innovación que tenían, Innovation Lab, que hace 10 años el método era, dame el currículum, el mejor currículum que tengas, y a este le damos el trabajo. Y ahora el método es muy diferente de seleccionar. Ahora cogen el currículum y ponen a esta persona a trabajar con el equipo que ya está formado. Sí, Y si no funciona, da igual lo bueno que sea tu currículum. No puedes trabajar en ese equipo porque va a ser mucho mejor tener un equipo claro, 30 más de cohesivo. pensantes que uno muy listo que no puede trabajar con Claro, los demás. claro. Entonces es muy interesante ver todo ese cambio también. Y está pasando también en las empresas, está pasando en muchos sitios más, en el que ya no funciona el método de hace 10, 20 años, en los que yo soy muy bueno, dejarme a mí solo trabajar, sino que, mira, si no trabajas bien en el equipo, esto no va a funcionar. Pero claro, ese cambio de mentalidad, el que no sepa hacerlo, se va a quedar atrás. Claro, y yo creo que también es una de las cosas también que vienen con el desarrollo de la tecnología, las nuevas generaciones. Claro. Vamos a tener que aprender a trabajar de otra manera. Entonces, por eso para nosotros esta parte de la mentalidad sabemos que tiene un impacto tan grande, es tan importante, es una de las cosas en las que nos queremos enfocar bastante, ¿no? Y compartir. Bueno, pues esperemos que haya sido inspirador esta conversación y nos encantaría que nos dejarais vuestros comentarios o qué pensáis o qué os gustaría saber más. Vamos a continuar un poco abriendo estas oportunidades, estas conversaciones sobre la mentalidad, porque esto solo es el principio. Creo que hay muchísimo más de lo que hablar. Es un libro que enfoca muy bien todo lo que tiene que ver con mentalidad. Incluso nos gustaría hacer más series sobre este tipo de contenido, porque creo que puede ayudar mucho, nos ha ayudado a nosotros y creo que nunca se habla suficiente de esto. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí, escuchar y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.